vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con una de las voces más autorizadas, con mayor capacidad de análisis en el aspecto económico, principalmente de la República Dominicana. Él es nuestro amigo de siempre, el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, qué gusto compartir con usted este programa. El gusto es mío, tanto estar aquí contigo y con Juan, siempre es un placer. Doctor, antes de entrar a lo que Giorgi siempre quiere pautar las entrevistas. Él está contento porque él quiere la tasa de cambio ha bajado. Siempre quiere dirigir la entrevista, pero yo no lo dejo. Y si bien es cierto, tenemos que tratar el tema de la República Dominicana. Yo quería comenzar preguntándole, los aranceles que ha impuesto el presidente de los Estados Unidos, ¿cuáles son sus efectos inmediatos y sus posibles efectos posteriores? Ha habido muchos comentarios al respecto, tanto en China, en Europa, en América Latina. La presidenta de México habla constantemente sobre eso, tiene una conversación que parece bastante fluida con el presidente Donald Trump, pero yo siento que eso va a encarecer las cosas, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos y en gran medida en los países como el nuestro, Claro. Porque si en Estados Unidos se produce una recesión o una situación no deseable, se va a reflejar no solamente en la República Dominicana, sino en muchos otros países de América Latina. ¿Cuál es su visión sobre todo esto? Mira, Juan. Y ese pleito con China, esa guerra con China. Mira, Juan, ¿hacia dónde puede ir? Giorgi, yo creo que cuando el presidente Trump declara el Día de la Liberación, el 2 de abril, que presenta un listado de países y le impone aranceles recíprocos, yo creo que el efecto más inmediato fue el tema de que generó cierta incertidumbre en la economía mundial. Y esa incertidumbre que generó también afectó a los Estados Unidos. Y digo esto porque tradicionalmente cuando hay una crisis, ¿verdad? Estados Unidos es el país refugio, el dólar es la moneda refugio, los bonos que emite el Tesoro norteamericano es el activo refugio. Y en ese caso fue al revés. La gente comenzó a desconfiar de los Estados Unidos. Y en vez de apreciarse el dólar, lo que ocurrió fue que el dólar se deprecia con respecto a las principales monedas. Y en vez de que la gente comprara bonos del Tesoro, la gente lo que hizo fue que vendió bonos del Tesoro norteamericano. Y se desploma la bolsa de valores. Entonces eso provocó claramente que las bolsas, todas las bolsas del mundo, las acciones de las principales empresas se desplomaran. Y entonces también generó un temor. Por eso fue que inmediatamente el presidente Trump hizo una pausa y comenzó entonces a recular. Y esas posiciones, esos vaivienes, generan incertidumbre en la economía del mundo, en los flujos de inversión. Y por eso es que todas las economías del mundo, básicamente, los pronósticos es que van a crecer menos que el año 2024. Tú puedes crecer, ¿verdad? El caso dominicano, que va a tener un buen crecimiento, pero no va a ser un crecimiento de un 5. Ya se habla de un 4.5 o se habla de un 4%. Estados Unidos... La CEPAL dice 4.5. 4.5, ese es el pronóstico, pero nosotros crecimos un 5. Y las cosas pueden verse un tanto, en la medida que esto se prolongue, un tanto medio difícil, porque Estados Unidos, que creció el año pasado casi un 3%, los pronósticos para este año es que pueda crecer hasta menos de un 2%. Wow. Y eso no es una buena noticia para la República Dominicana, tal como tú lo has dicho. Nosotros estamos comercialmente, cuando digo nosotros, la República Dominicana, la economía dominicana, comercialmente está integrada a los Estados Unidos. Mira, el turismo. Más del 50% de la inversión extranjera es de Estados Unidos.
Casi el 50% del turismo que viene a la República Dominicana proviene de Estados Unidos. Las remesas. El 85% de las remesas viene de la diáspora dominicana, viene precisamente del territorio norteamericano. El 68% de las exportaciones de zonas francas van al mercado norteamericano. Es decir, que prácticamente todos nuestros sectores que generan divisas, de una forma u otra, están orientadas hacia Estados Unidos. Por lo tanto, no conviene el hecho de que si Estados Unidos tiene un proceso de ralentización de su economía, de menor crecimiento, entonces eso afecta a la República Dominicana. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido, en el corto plazo, el efecto más inmediato que ha provocado este tema de los aranceles es que ha generado cierto temor, cierta incertidumbre. Y entonces, si tú le sumas el hecho de que la gran confrontación es básicamente con China y con la gran mayoría de los países asiáticos, porque hay que partir de lo siguiente. Donald Trump y sus asesores están convencidos de que la única manera de reducir la brecha comercial que tienen con el resto del mundo es a través de la imposición de aranceles. Si ustedes observan, el día de la liberación, cuando él impuso aranceles a China, le impuso, creo que fue en ese momento un 25 y luego se lo fue incrementando. Pero las tasas más altas fueron a todos los países asiáticos, porque la idea es que como gran parte de las empresas norteamericanas se han trasladado a Asia, entonces allí le impone un arancel muy alto para que esas empresas vuelvan otra vez. Entonces, y esa es la visión, obviamente, de los asesores de Trump. El costo es mucho más alto. Pero también. entonces eso tiene un impacto en la economía norteamericana, como tú has dicho. Porque si tú le impones un arancel a muchas empresas que generalmente exportan a Estados Unidos y que a su vez son las importaciones de Estados Unidos, eso va al fin y al cabo va a afectar a los consumidores en el sentido de que va a incrementar los precios. Yo le pongo un ejemplo. Y eso incluso ya se está viendo. La cartera de Louis Vuitton se produce en China a $1,200 como los TikTokers están anunciando. Exacto. Y se vende a $32,000. Fíjate lo que pasaría si entonces esas empresas se fueran a Estados Unidos. Claro. ¿Cómo se encarecerían? Pero además de Estados Unidos, ahora China lo va a vender a un precio irrisorio. Claro. Entonces, el mundo de hoy, Juan y George, es un mundo global. Y hay una globalización que se ha fragmentado a nivel regional. Gran parte de las empresas, básicamente norteamericanas, están fabricando en los países asiáticos. Esa es la realidad, por los costos de producción. Y eso ha generado, básicamente, que Estados Unidos pierda peso, sus manufacturas. Muchos trabajadores de las empresas automotrices están desempleados. Trump, lo que presenta el Día de la Liberación, fueron trabajadores de la empresa automotriz que estaban colocadas todas en Michigan o en Detroit. Todo eso, en cierta manera, ha generado en Estados Unidos, porque hay que decirlo, en determinados sectores, la clase trabajadora, blanca, bueno, desigualdad, pérdida de ingresos. Y eso es el votante tradicional de Donald Trump. Ese fue el que le votó a Donald Trump. Y claramente ese fue y ha sido un sector que ha sido el perjudicado del proceso de globalización. Si tú analizas básicamente los estados que están en las costas, ahí ganaron los demócratas abrumadoramente. Pero en los estados donde había un componente de manufactura, de la industria, ahí perdieron los demócratas. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene que tener cuidado. Porque si bien es cierto que Estados Unidos fue que promovió el proceso de globalización, no es menos cierto que ahora es como que se está tirando un tiro en un pie. Y eso es un problema. Porque al final se está buscando... Ahora, ¿es la política correcta para hacer retornar
esos capitales, esas inversiones que se han hecho en Asia, en la industria? Mira, yo creo que si bien es cierto que hay que buscar mecanismos para tú proteger tu industria nacional, pero no es menos cierto que la política ha sido muy agresiva y que esa estrategia de choque ha generado precisamente conflictos en los Estados Unidos. El tema norteamericano es un tema que es complejo, porque a su vez está perdiendo participación y peso con China. Los chinos no tienen un problema de tiempo, es decir, ahí tienen un partido comunista que puede durar 13 años y 13 años más, y sin embargo, por ejemplo, la política de Trump no sabemos qué puede ocurrir en las elecciones de medio término. A lo mejor quizás en las elecciones de medio término quizás pierda el Congreso. O sea, tú luchar una democracia con esa visión de check balance, ¿verdad? Y luchar contra otro Estado que tiene otra visión, un Estado obviamente vertical, que lo dirige un partido comunista y que único, que tiene tiempo. O sea, no es tan fácil. Entonces, al final yo pienso que la política norteamericana tiene que ser una política coordinada, de Estado entre los partidos demócratas y republicanos. Usted ha establecido una diferencia grande. Ojalá que la gente lo pueda asimilar. Estamos a un choque de trenes. Sí, eso es. De sociedades distintas. Y muchas veces nosotros vemos Asia con los ojos de Occidente. Así es. Y es distinto. Para ellos, yo siempre he relatado aquí una fábula del presidente Mao Zedong, del viejo tonto que removió la montaña. Claro. ¿No? Que estaba moviendo la montaña, le dije, pero usted no va a poder, ya usted es un anciano. Y dice, sí, no importa, detrás de mí vienen mis hijos, y después de mis hijos vienen los hijos de mis hijos, hasta que llegará el momento en que habremos movido la montaña, podremos pasar. Claro. Esa es la visión que tienen los chinos, y el tiempo para ellos. No existe. Es una sociedad de 7.000 años, ¿no? No es una sociedad nueva. Para ellos el tiempo lo calculan y lo ven distinto. Así es. China tiene hoy un partido comunista, partido único. Sí, así es, esa es la realidad. Único, con una dirección única, un presidente que nadie lo está cuestionando, que un presidente que tiene 70 años, no 78 como Donald Trump, que va a durar 3 años, 4 años, y que vendrá otro presidente con otra visión probablemente, pero no, la visión de los chinos seguirá siendo la misma durante muchos años. Yo le dije, y le ha dado resultados. Claro, yo le dije, este es el siglo de China. ¿Sabes lo que me dijeron? Allá en China. ¿Cómo que el siglo de China? No, este es el milenio de China. El milenio de China. Entonces, ellos tienen una visión. Cuando yo estuve en China, yo veo a los chinos trabajando todos los días. Sí. Todos los días, sin ese horario de que a las 8 horas. Ahora hay que pagar una hora extra. Y tiene ahora. No, hay industrias y fábricas que tienen que hasta dormir ahí. Y tienen un control social estricto. Si usted tiene categoría A, B y C, usted es ciudadano A, tiene derecho a ser miembro del Partido Comunista. Porque no todo el mundo puede ser miembro del Partido Comunista. Tiene derecho a ser miembro del ejército, que es el ejército más grande del mundo. Sí. ¿No? Tiene derecho a becas, tiene derecho a muchísimas cosas si es ciudadano tipo A. Es decir, usted se comporta adecuadamente, usted es un ciudadano ejemplar. Y así eso no pasa en Estados Unidos. Claro. ¿No? En Estados Unidos no hay ese control. Cada rato hay una matanza. Usted no ve eso en China. ¿No? En China usted se encuentra a una gente y va al otro chino, y lo mata y terminó con el asunto. Ahí. ¿No? Cuando iba a hacer la presa de Tres Gargantas, desalojaron más de 1 millón de personas. Sí, evidentemente. ¿No? Y todo el mundo iba con su, ¿verdad? Entonces, son visiones distintas. Entonces, por eso yo le digo a la gente, cuidado. ¿Qué están haciendo los chinos ahora? Fortaleciéndose internamente. De tal manera
que los niveles de dependencia con los Estados Unidos de manera de importación, según estuve leyendo, de un 15% apenas. Mira, hay que decir lo siguiente. Por ejemplo, Estados Unidos, el 12%, o sea, representa el 12% del comercio. O sea, no es básicamente que como El 12% del comercio mundial. del comercio mundial. Wow, tampoco. Es poco. Antes representaba más. Eso significa que si los norteamericanos se cierran, queda el 88%. Un mercado muy grande del mundo. No era igual que en los años 50. En los años 50... China, 1.400 millones de habitantes. O la India. La India, claro, 1.500 millones de hay una habitantes. tercera parte de la población del mundo. Entonces, en el 1950, el 50% del PIB mundial era Estados Unidos. Ahora representa el 24%. O sea, que se ha perdido participación. Es decir, que yo creo que ha habido un proceso lento, pero avanzó bastante, donde un país perdía peso y otro ganaba mucho mayor peso.